Bueno, muy bienvenidos y bienvenida. Gracias por estar acá, señor general. Como decía nuestra invitación, la intención de esta comisión es compartir con ustedes con el propósito de recabar información acerca de los acontecimientos de las últimas semanas ocurridas en la Araucanía y con el asesinato de Camilo Carillán. Es esa la intención de esta comisión, conocer los hechos de ustedes directamente para poder tener una opinión como Comisión de Derechos Humanos del Senado. Acá están presentes todos sus integrantes, que ustedes conocen, senador Kass, que es de la Araucanía, senador Navarro, senador Iván Moreira, senador Latorre y quien preside Adriana Muñoz. Entonces queremos también invitar al Instituto de Derechos Humanos con su directora, señora Consuelo Saavedra, y poder recabar, señor general, de parte de usted su visión, su evaluación de los hechos. Así que le agradecemos mucho la presencia y le entrego la palabra. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, quiero señalar abiertamente que nosotros lamentamos mucho lo ocurrido y lamentamos también por la familia de la persona fallecida lo ocurrido. No queremos nunca que estas situaciones de procedimiento del índole que sea terminen con una persona fallecida. Es muy lamentable y eso lo recalco y lo había reiterado también en la Comisión de Seguridad que nos correspondió la semana anterior en Valparaíso. Así que eso enfático en señalarlo. Bueno, los hechos ocurridos en este lamentable suceso, de acuerdo a la información que se nos entrega en el momento posterior a ocurrir y que me lo señala a mí el jefe de la zona de control del orden público de la Araucanía, en ese momento el que al Victoriano, se refiere a que ocurre una situación en ese lugar donde el personal que participa en estos hechos le señala que han sufrido una situación particular con un enfrentamiento donde lamentablemente una persona fallece producto de esta situación y nos relata que se hizo todo lo posible por evitar su muerte, que la persona ha sido trasladada al policlínico de Ercilla para una atención de inmediata de parte de la gente de salud y no fue posible lograr que falleciera. Nos manifiesta en todo momento a través de la información que él también recibe, porque al momento de ocurrir la situación inicial, el general no se encontraba en el lugar, estaba en la ciudad de Temuco. Por lo tanto, toda esta información se la entregan a él telefónicamente y él se traslada al lugar a verificar los hechos. Le señalan en todo momento lo que le acabo de designar, que llegan a ese sector, que hay un procedimiento en el lugar y que resulta una persona fallecida después de haber participado en un enfrentamiento con el personal de las 4 personas que componían la patrulla GOPE, que se trasladó al lugar y hizo el ingreso en la primera etapa del procedimiento. Posteriormente ubican los vehículos origen del procedimiento, que habían sido robados a 3 profesoras y 2 menores de la Escuela Santa Rosa, de ahí de ese sector, y que esos vehículos habían sido trasladados al sector de la comunidad de Temucuicui. Todo esto avistado, de acuerdo a lo señalado por ellos mismos, por los pilotos del helicóptero que sobrevolaban la zona y que vieron que esos vehículos se trasladaban hacia el sector de la laguna, en el interior de la Temucuicui. Una vez ubicados los vehículos y establecido eso, se produce posteriormente esta situación que nosotros hemos reiterado, lamentamos. Fallece la persona y se nos informa esta situación. La forma del procedimiento y todos los demás detalles que se ven ahí en el lugar, el sitio del suceso, el desarrollo de la investigación y todo lo demás, en forma inmediata el fiscal del Ministerio Público toma conocimiento y lo entrega a la Policía de Investigaciones para la investigación de rigor. Por lo tanto, los detalles del procedimiento en el lugar, el sitio del suceso, la especie recogida y todos los elementos que permitan la aclaración del procedimiento, lo está trabajando
la Fiscalía del Ministerio Público con la Policía de Investigaciones y no tenemos mayores antecedentes respecto a los peritajes propiamente tal. Posteriormente se traslada al sector durante la noche el director de Orden y Seguridad que me acompaña, el general Franzani, para recabar antecedentes respecto a esta situación el día jueves, y el día viernes, por disposición del Ministro del Interior, también me traslado yo al lugar y verificamos lo ocurrido en la versión que nos pueden entregar tanto los pilotos como las personas que participaron, pero es una versión netamente administrativa porque en lo legal y judicial, por supuesto, están a disposición del Ministerio Público y no podemos intervenir. Posteriormente, el día sábado, se toma conocimiento, pese a haber hablado con los carabineros participantes en la primera etapa de este procedimiento, con los 4 carabineros del Grupo de Operaciones Policiales, en que ellos sistemáticamente mantuvieron la versión de que a ese lugar no llevaron cámaras de vigilancia o más conocidas como GoPro, que no las llevaron en ningún momento, pese a que 2 de ellos las tenían como cargo fiscal. O sea, debieran haberlas andado trayendo, al menos uno de ellos. Ambos señalan que no la llevaron, uno la dejó en su casa y el otro la dejó en una mochila en el cuartel. Eso lo señalan en la conversación sostenida con nosotros y posteriormente, el día sábado en la tarde, me informa nuevamente el jefe de la zona de control de orden público que hay una citación, una segunda citación a uno de los funcionarios para que aclare dónde dejó en definitiva la cámara y si la llevó o no la llevó al lugar y dónde estaba la tarjeta de esa cámara, porque no estaba en el momento de la entrega que él hizo a los entes investigadores, en este caso la Fiscalía y la Policía de Investigación. Al tomar conocimiento de ese tema y aclarar que el funcionario le manifiesta en ese momento a su jefe de zona que la tarjeta de esa cámara no la entregó, la mantuvo en su poder hasta ese día, durante la tarde, y que la rompió según su propia versión, según la versión del sargento, que la rompió y no la entregó oportunamente ni a la Fiscalía ni a la Policía de Investigación. De esa situación me da cuenta a mí el general Victoriano, jefe de la zona, y yo le pido, a raíz de esto, una reunión al señor Ministro del Interior y le voy a esa reunión y le señalo todo lo ocurrido y también las determinaciones que como director general he tomado respecto a esta materia. En definitiva, es más o menos la participación nuestra en el tema, en el proceso judicial propiamente tal. En la investigación judicial no tenemos participación. Posteriormente, cuando se le toma declaración administrativa al sargento que participa en estos hechos, el sargento señala ante el fiscal administrativo, que es el jefe de la Fiscalía de Temuco, un coronel de carabineros, le señala en su declaración que él mantuvo la tarjeta en su poder y la rompió posteriormente y la hizo desaparecer a través del baño de su casa o de algún lugar. Eso lo señala en su declaración ante el fiscal administrativo de la institución. Lo que él ha dicho ante el Ministerio Público y lo que ha investigado la Policía de Investigaciones, la verdad es que yo no tengo acceso ni tengo conocimiento de esos detalles. Solamente en lo administrativo, él señala taxativamente lo que le estoy señalando, y ante esa situación y por la gravedad de los hechos, yo determiné que tenían que ser separados de la institución y a los jefes de la repartición, como responsables de la acuciosidad de haber realizado ese procedimiento, se les aceptó la renuncia en forma inmediata. Eso es lo ocurrido más o menos en esos días. Bueno, muchas gracias, general. ¿Alguien, señor general Franzani, tiene algo que agregar? ¿No? Muy bien. ¿Los colegas, alguna consulta? Si no, pasamos al Instituto de Derechos Humanos, su directora, señora Consuelo Contreras, que
a menos que ustedes tengan preguntas ahora inmediatamente al general. ¿Ya? Muy bien. Señora Consuelo, tiene la palabra. Oh. Bueno, la verdad es que nosotros, primero agradecer esta invitación y por su intermedio, señora presidenta, referirnos a los hechos como nosotros los recibimos el día miércoles 14, cerca de las 6:30 de la tarde, poco antes. Recibimos comunicación desde la sede regional de la Araucanía diciendo que estaba no confirmada la muerte de una comunero de la comuna de Temucuicui, y por lo tanto empezamos a hacer indagaciones y el equipo de la región de la Araucanía, en conjunto con el consejero José Elwin, se constituyeron en la CEFAM de Ercilla más o menos a las 9 de la noche de haber llegado, entre 8:30 y 9 de la noche. Estaba ya el cuerpo de Camilo Catrillanca en el lugar, con la familia de Camilo Catrillanca. Había un problema con el traslado del cuerpo y con el Servicio Médico Legal de Angol. La verdad es que yo me comuniqué con la subsecretaria de Derechos Humanos y en conjunto se gestionó el que desde Temuco viajaran 2 médicos al Instituto Médico Legal, al Servicio Médico Legal de Angol para hacer la autopsia, y también a sugerencia nuestra que, dadas las condiciones y la situación en que se encontraba la familia y la comunidad en el CEFAM, que el traslado del cuerpo de Camilo Catrillanca fuera custodiado por la Policía de Investigaciones, cuestión que también accedió el subsecretario del Interior. La familia solicitó que nosotros concurriéramos al traslado del cuerpo y también asistiéramos en calidad de observadores a la autopsia. Y lo hicimos en conjunto con un tío de Camilo Catrillanca, que es médico, ¿no? Porque nosotros no tenemos la experticia. Paralelamente se nos informó que habían detenidos en la comisaría de Collipulli, y por lo tanto, como siempre, el personal de la oficina asiste a las comisarías a ver en qué condiciones se encuentran los detenidos. Se encontró con 4 adolescentes y un adulto. 3 adolescentes y el adulto habían sido detenidos en el CEFAM de Ercilla, y un adolescente había sido detenido en la comunidad, y era el adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca en el tractor. Un primer relato del adolescente señala que él iba en el tractor, estaba aprendiendo a manejar el tractor, y se encontraron con carabineros en un camino que está despejado, no hay un camino de tierra despejado. Se encontraron y dieron la vuelta porque estaban disparando. Dieron la vuelta y dispararon balines de goma primero, y después empezaron a sentir los disparos de bala, y en ese minuto Camilo le pide que se agache, le dice, están disparando, se agachan y él ve que a Camilo le sale, tal cual como fue el relato, un líquido por la nariz, y se da cuenta que le había dado un disparo. Se baja del tractor con los brazos en alto, lo golpearon, recibió golpes de pies y puños, lo subieron a un carro policial donde le siguieron pegando, y él ve que hay una persona, uno de los carabineros saca la cinta, dice, de la cámara, ¿no? Posteriormente se mantuvo detenido por el delito de receptación casi 24 horas. Al día siguiente, en la audiencia de control de detención, el juez estableció que no habían pruebas suficientes para que estuviera detenido por el delito y lo dejó en libertad, diciendo que había sido una detención arbitraria, y nosotros interpusimos también una medida, solicitamos al juez una medida de carácter cautelar para que el adolescente quedara bajo la custodia de su padre, pero también que Carabineros no se acercara al adolescente porque estaba muy asustado. Hemos interpuesto varias acciones judiciales que las puede explicar Rodrigo, que es el jefe de la unidad jurídica judicial,
Yo lo otro que quisiera complementar es que yo el día jueves de la semana pasada, miércoles y jueves, estuve en Temuco, visité a la familia Catrillanca y al padre del adolescente y quisiera, ellos me complementaron los hechos y quisiera decir, tal vez por deformación profesional, yo llevo muchos años trabajé muchos años en materia de defensa de derechos de niños y niñas. El adolescente es un niño, de verdad es un niño. Yo cuando me hablaban del adolescente me imaginaba una adolescente, a lo mejor una mirada muy desde la Santiago, pero la verdad es que cuando lo vi es un niño que está muy asustado por lo que vivió. El padre me dijo que está protegido por él, por su comunidad, pero para él la situación más grave vivida fue ver morir a su peña al lado. Eso es lo que lo tiene, es la mayor afectación que tiene. Eso en cuanto a los hechos. No sé si quieren que explique brevemente, Rodrigo Bustos, las acciones judiciales que hemos presentado en el caso. Sí, tiene la palabra don Rodrigo. Bueno, como decía la directora, presentamos varias acciones judiciales y también administrativas desde que ocurrieron los hechos. El día jueves, justamente el día siguiente que ocurrieron los hechos, nosotros presentamos una querella por tortura que habría sido cometida por personal de Carabineros que resulte responsable respecto del adolescente de iniciales MAPC, que es el adolescente niño al que se refería recién la directora. Esa querella fue presentada en conjunto con la Defensoría de la Niñez, fue admitida a tramitación, ya se han realizado algunas diligencias en el marco de esa querella. Por otra parte, presentamos hace pocos días querella por homicidio calificado, consumado respecto de Camilo Catrillanca y por homicidio simple frustrado respecto del adolescente que ya fue referido. Además, por cierto, también presentamos querella por obstrucción a la investigación por estos hechos que han sido de público conocimiento, a los que hizo también referencia el general director. Y por otra parte, señalar que en todas estas acciones judiciales está muy presente esta necesidad que se traslucía también de las palabras de la directora de cautelar, de proteger a este adolescente que vivió todos estos hechos, que se encuentra muy asustado, porque además se trata de una comunidad, en especial esta comunidad a la que pertenece este niño, este adolescente, que ya muchas veces ha sufrido experiencias muy violentas. En los últimos años se han acogido al menos 6 recursos de amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia respecto a hechos que han afectado a niños, niñas y adolescentes de esta comunidad. Por lo tanto, esta mirada cautelar y de protección de este adolescente y de la comunidad en general está presente en todas nuestras acciones judiciales. Muchas gracias, señor Bustos. Ofrezco la palabra entonces a algún colega que quiera consultar a nuestros invitados, tanto al general de Carabineros como a la directora del Instituto de Derechos Humanos y también al abogado jefe de Fiscalía de la institución. Senador Navarro, después senador Latorre. Gracias, presidenta, por su intermedio. Preguntarle al general Hermes Soto. Todo esto ha causado conmoción pública nacional e internacional y está muy claro. Y lo peor es que siento que está lejos de resolverse el tema del conflicto, el origen del conflicto. Esto es una situación de la Araucanía evidentemente político-social. Político-social que se arrastra por décadas, por siglos, desde la mal llamada pacificación de la Araucanía de Cornelio Saavedra y una política de exterminio, de expulsión de los mapuches de su tierra, de la apropiación del Estado de Chile de tierras mapuche, pero señalar de que el contexto histórico es desconocido por los chilenos. O sea, en general,
el conflicto de la Araucanía tiene una referencia pública respecto de la violencia rural. ¿Qué es la violencia rural? Esto no es una pelea entre familias, esta no es una violencia desatada entre bandas rivales. Creo que hace falta y es muy necesario aclarar que la situación en la Araucanía no tiene su origen en un enfrentamiento entre carabineros y comunidades que están en disputa o ocupación de tierra. Es un problema del Estado de Chile que ha sido eludido y que da como responsabilidad al Estado. Chile es el único país de América, incluyendo América Central, países pequeños, incluyendo Canadá y Estados Unidos, que no reconoce en su Constitución a los pueblos originarios. Somos la única nación, el único país de toda América que no incorpora a los pueblos originarios. Y el pueblo mapuche, que es el 90% de los pueblos originarios en Chile, supera el 10% de la población chilena. Los maoríes son el 16% y no solo está en la Constitución, sino que tienen autogobierno, administran bienes del Estado, tienen el 66% de la pesca es de su propiedad. Y los inuit en Canadá tienen un territorio que es el doble del territorio nacional, más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados bajo administración. Y digo esto porque lamentablemente creo que el tema de fondo no es tocado. Aquí estamos analizando la realidad, pero yo digo, en el tema mapuche estamos en la realidad eludiendo la causalidad. Y esto es como la caverna de Platón. O sea, vemos la sombra de lo que aparentemente es la realidad, pero no es la realidad. O sea, lo que tenemos no es violencia rural, no tenemos un conflicto de carabineros con las comunidades mapuche. O sea, porque tiene una causalidad distinta. Carabineros está allí porque hay un conflicto y se ha creído que la presencia de carabineros puede aminorar o regular ese conflicto. Y creo que en los últimos meses se tomó una decisión, que es una decisión política, que entiendo que es del gobierno, Carabineros acata, que es que había que fortalecer la presencia de carabineros mediante un equipo especial. Y ahí viene todo este tema, si hay comando jungla, no hay comando jungla. Yo diría que la disputa por el nombre no parece ser lo más adecuado, lo que tenemos una presencia de carabineros. Mi pregunta general es decir, ¿mandamos o no carabineros a Colombia a prepararse? Porque a mí me preocupó mucho aquel procedimiento que significaba tener a un equipo especializado en una zona del mundo en donde hay narcotráfico, en donde hay una zona de guerrilla, y sigue habiéndola porque van más de 40 guerrilleros asesinados después del proceso de paz. En general, una zona muy especial de conflicto permanente. Y se dotó a Carabineros de esa capacitación, no sé el número exacto, ha habido en la prensa varias versiones, de qué tipo de instrucción recibió Carabineros, en segundo lugar, qué tipo de armamento usa Carabineros. Lo que yo he señalado públicamente, y lo repito aquí, si nosotros queremos asimilar Carabineros a un ejército de ocupación regular, un ejército, y le damos armamento de guerra, vestimenta de guerra, carros de guerra, y hacemos ocupación de territorio, y una ocupación de territorio genera condiciones de guerra, esa es la ocupación que hace, en mi opinión, el Estado de Israel en Palestina, vamos a tener complejidades procedimentales serias, severas. Por tanto, es importante, uno, tener claridad histórica. Yo lo señalo, presidente, disculpa que me alargue, presidenta, yo creo que si no hay solución al problema de la tierra, no va a haber paz en la Araucanía. Y el tema en mi región, que es Arauco, lo he dicho y lo reitero aquí, no es el robo de madera, es el robo de tierra por parte de las forestales. Y esa es una realidad que queremos eludir. No hablamos de los temas profundos, de que a principios del 1900 y antes quemaban a los mapuches en sus rucas para arrebatarle la tierra. Que la Comisión de Verdad Histórica del presidente Elwin determinó que cerca de un 30% de las tierras de Temuco habían sido usurpadas ilegalmente. Lo dijo la Comisión del presidente Elwin, que dio paso a la ley indígena. Entonces, siento que allí tenemos un debate pendiente como sociedad. Esto no lo enseñan en los libros de historia, ¿no? Esto no está dentro de la formación. Cuando hablamos de la Araucana, no estamos hablando, hablamos de hace 300, 400 años. No estamos hablando de los últimos 150 años que competen al Estado de Chile. Entonces, como estamos viendo un tema particular, y no quiero seguir en la tesis, solamente exponer la realidad y ocultar, eludir, omitir la causalidad, yo digo que aquí hay una causalidad que el Estado de Chile y este Congreso Nacional y este Senado tienen que abordar. Tenemos un problema político-social en la Araucanía
y, en mi opinión, no se resuelve con la presencia de carabineros. Esa es una medida de regulación de parte del Estado que no va al fondo del tema y, por lo tanto, el tema de fondo con responsabilidad de Estado. Y aquí estamos en un poder del Estado, que es el poder legislativo, tiene que ser enfrentado en su causalidad y en su realidad. Y no solo en su realidad, que es el Comando Jungla, que es el asesinato de un joven mapuche, que tendrá que ser investigado y está el procedimiento. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer ahora? Entrar en temas históricos nos llevaría largo tiempo. Pero como se trata de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, yo siento que Carabineros, lo he dicho muchas veces, es el jamón del sándwich en este tema. O sea, porque al final está obligado a resguardar el orden público, y mi observación con el Comando Jungla es de que efectivamente, si estamos hablando de delitos comunes o estamos hablando de un tema político-social, efectivamente Carabineros debería tener condiciones de ese tipo y no militares. Pues ya sabemos cuando salen los militares a la calle. Salieron en el año 83 con Nuevo Fejarpa y hubo más de 30 muertos en las protestas contra Pinochet en el año 83. Yo recuerdo perfectamente en la apertura de la transición y tuvimos una larga lista de fallecidos. Entonces, pregunta general, instrucciones de procedimiento. ¿Cuáles son las instrucciones de procedimiento? Porque todo indica que el Comando Jungla o el GOPE va a continuar en la Araucanía porque el gobierno tiene una acción política que Carabineros tiene que acatar. Es decir, lo dijo el presidente Piñera. Sigue el Comando Jungla de la Araucanía. 2, fechas de permanencia. ¿Qué determina la fecha de permanencia? Esto va a ser todo el tiempo que haya problemas, porque allí hay una destinación especial. En mi tercera pregunta, ¿de dónde provienen los efectivos? Porque nosotros decimos la tarea de Carabineros es combatir la delincuencia, y si hay un carabinero o una dotación de carabineros, ¿de dónde salen? Pues yo siento que efectivamente otros lugares de Chile requieren mucho más carabineros. Lo que me reclama la gente en mi región, y el general lo sabe muy bien porque estuvo en la región del Biobío, es más carabineros. Todos los días de reunión que vamos es más carabineros. Lo que señala que hay confianza en la ciudadanía que Carabineros puede combatir la delincuencia, porque esa es la petición contra la delincuencia. Y cuando ven que hay carabineros en la Araucanía masivamente, la pregunta que yo también me hago es decir, ¿de dónde provienen esos carabineros? Porque si estamos sacando carabineros para ir a la Araucanía, los sacamos de alguna parte. Y como en todas partes requieren más carabineros, ¿de qué comunas provienen? ¿Cuál es el mecanismo de regulación para que esas comunas no queden en baja presencia de carabineros? Porque a pesar de que se ha aumentado la dotación, todo indica que la demanda ciudadana apunta más. Y por último, ¿qué tipo de armamento está usando Carabineros? La investigación lo dirá respecto de la situación de Camilo Catrillanca. ¿Hay armamento disuasivo? ¿Qué medidas se van a tomar de aquí en adelante? Porque está claro que Catrillanca no participaba en los hechos, no andaba armado. ¿Cuál es la evaluación que tienen respecto a los procedimientos? Si por decisión política del gobierno este comando tiene que continuar. Y por último, hay una permanencia de Carabineros, yo diría, el tema forestal, lo he dicho ahora y se lo he repetido a la Corma 20 años. La figura de Carabineros custodiando los predios forestales a mí no me gusta. Carabineros está para proteger el orden y la seguridad pública, no para cuidar los predios forestales. Lo mismo hacíamos en los bancos cuando teníamos problemas con los cajeros. Carabineros custodiando a los bancos, porque tienen cómo pagar su seguridad. Entonces, mi pregunta es, ¿los costos que está teniendo esta presencia de Carabineros en la Araucanía? Porque además el Senado tomó una decisión que puede ser compleja, y ustedes la saben, acordó a rebajar los fondos reservados. Por problemas anteriores de otro tipo, digamos, de mal uso de los mismos, pero también así lo planteamos como una señal política de que claramente hay procedimientos en Carabineros que tienen que ser reservados. El gobierno informó a través del ministro de la Presidencia que de aquí al 27 de diciembre iba a enviar un proyecto de ley de reestructuración de Carabineros. Hemos dicho que nos gustaría conocer los contenidos de ese proceso de reestructuración. Carabineros es una fuerza ciudadana muy importante. No sé si la institución, la opinión de la institución, yo sé que es jerarquizada, pero y el procedimiento va a llegar acá al Senado para discutirla. De verdad que nos gustaría contar con la experiencia de Carabineros para reformar a Carabineros, pero con una visión mucho más ciudadana y más amplia, que esto no sea solo un acuerdo entre Carabineros y el gobierno, que sea un acuerdo también con el Parlamento y con mucha participación ciudadana respecto de las cosas fundamentales que hay que hacer con Carabineros para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Gracias, Presidenta. Disculpe la extensión.
Señor general director, usted se hace cargo de las preguntas y damos una ronda y posteriormente las responde. El senador Latorre. Gracias, presidenta. Agradecer también a Carabineros, al Instituto Nacional de Derechos Humanos por venir a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo creo que los graves hechos ocurridos el 14 de noviembre dan cuenta de una situación de vulneración de derechos humanos, por eso es que estamos acá, digamos, ¿no? Por eso fue la iniciativa de convocarlos, en el fondo, ¿no? Tanto por lo que relataba la directora del instituto, por el caso y por eso una querella por homicidio, digamos, y también por homicidio frustrado y por tortura a un menor de edad, ¿no? Entonces ahí hay violaciones graves a los derechos humanos. Pero en el fondo, a lo que uno le interesa preguntar, interrogar acá, e ir a la cuestión más de fondo, es claro, cómo un operativo policial, una operación policial termina en ese desenlace frente a un relato de un delito común, digamos, ¿no? Lo que en la prensa todos los días aparecen portonazos en las ciudades, ¿no? Robos de autos, hay muchas comunas en Chile, digamos, ¿no? La prensa todos los días da cuenta de algunos. Y acá estamos hablando, al parecer, de un portonazo rural, digamos, ¿no? Pero cómo se justifica un operativo de tal envergadura, un operativo policial de tal envergadura que termina en el desenlace, a plena luz del día, digamos, el desenlace que conocemos en el fondo, con el asesinato de un comunero mapuche y un adolescente detenido, privado de libertad 24 horas, donde hay una querella de tortura de por medio, con un tractor acribillado también, ¿no? O sea, ahí hay una situación que nos tiene que hacer preguntarnos desde la perspectiva de los derechos humanos de que algo estamos haciendo mal. Y lamentablemente en democracia hemos tenido que sufrir varios decesos de comuneros mapuches en gobiernos anteriores. O sea, esta cuestión no es una crítica solo al gobierno actual, digamos, del presidente Piñera, por ser de derecha, yo soy de oposición, sino que acá ha habido una historia, ¿no?, de otros asesinatos también por parte, y también que se han demostrado después judicialmente, de disparos por la espalda, etcétera, el caso de Matías Catrileo, Mendoza Collillo, Alex Lemun y así mucho. Y también innumerables denuncias de violación a los derechos humanos por parte de las comunidades, allanamiento, el caso de niños, mujeres, adultos mayores. Entonces, claro, acá, y en eso coincido un poco con el diagnóstico del senador Navarro, que acá, de alguna manera, el Estado de Chile tiene un problema no resuelto, una deuda histórica no resuelta con el pueblo mapuche en particular, con sus pueblos originarios, pero con el pueblo mapuche en particular, y de alguna manera la respuesta que ha dado, la más contundente, ha sido una respuesta policial, y los envía a ustedes, digamos, en masa a contener una situación que es de un conflicto social, político, no resuelto por el Estado, y ahí se han producido graves violaciones a los derechos humanos, digamos. Insisto, lamentablemente hemos tenido que sufrir estas violaciones a los derechos humanos en democracia. Entonces, claramente, esto no es un conflicto que van a resolver la policía, en el fondo, ¿no? Es claramente un conflicto político, que acá nos tenemos que hacer cargo. Pero de alguna manera la respuesta del Estado, la respuesta que ha tenido el Estado hasta ahora, todos los gobiernos han sido de militarizar la zona, una policía militarizada, cuidando fondos forestales, cuidando propiedad privada, que está en conflicto justamente, territorial, ¿no? Y porque no hemos sido capaces de establecer un diálogo político con las comunidades mapuche. En ese sentido, y también le pediría como su opinión al respecto, porque en el fondo estamos hablando de esto, no solamente del operativo policial, sino que de la cuestión de fondo. Acá hay un diseño de los ministerios del interior, digo, los ministerios del interior, los distintos ministerios del interior. Hay un diseño donde a ustedes se les envía, digamos, y hay una sobredotación de contingente policial en la Araucanía, en la provincia de Arauco, que ha ido en aumento. Y claramente el problema no se resuelve, sino que incluso se va escalando, digamos, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal ahí. Yo quisiera preguntar, porque mucho se ha hablado del comando jungla, ¿no? Y se ha acuñado el término, primero lo acuñó el gobierno, después la prensa, hay un oficio de parte de Carabineros que también da cuenta del comando jungla y esta capacitación de funcionarios, digamos, de Carabineros que se han ido a capacitar a Colombia. Entonces le pediría un poquito también
dar cuenta de aquello, de ese diseño, de cuánta gente ha ido a capacitarse, con qué objetivo, ¿no? Primero, despejar el asunto del Comando Jungla, pero sabemos que aquí esto no se limita al famoso Comando Jungla, sino que también históricamente ha estado antes la Dipolcar, presencia del GOPE, de las Fuerzas Especiales. Entonces, de alguna manera, quisiera que nos pudiera informar también acá de todo ese diseño operativo policial, digamos, en la zona en conflicto, Araucanía, provincia de Arauco, porque acá muchos hablan solo de la Araucanía, que es una región, pero también es la provincia de Arauco, la región del Biobío, donde también hay comunas en conflicto. Luego, claro, ustedes tomaron la decisión de dar de baja a 4 carabineros, ¿no?, involucrados en el operativo, y están, entiendo, a disposición de la justicia, la fiscalía. Pero luego le aceptaron la renuncia a otro, en un nivel jerárquico superior, a otros funcionarios, ¿no? Y ahí entiendo, y por favor le pido aclarar, porque es información que yo no manejo del todo precisa, ¿cuál es la diferencia entre dar de baja y aceptar la renuncia? Porque entiendo que en casos anteriores se le ha aceptado la renuncia a oficiales o distintos funcionarios de distinto nivel jerárquico, pero después se les recontrata, se les mantienen los beneficios y de alguna manera no necesariamente, en el fondo, la pregunta de fondo, o sea, primero pedir aclarar el asunto de las implicancias de dar de baja y el aceptar la renuncia, ¿no? Pero también cómo garantizamos y cómo la institución garantiza que no va a haber impunidad acá, que no va a haber impunidad en el caso, ¿no? Eso es un elemento importante. Y con esto voy cerrando para Karina, la teniente coronel Karina Sosanó del Departamento de Derechos Humanos. Si hay capacitaciones, hay acciones de educación en derechos humanos al contingente policial que está en una zona en conflicto, que me imagino que es muy distinto un funcionario que está en labores, qué sé yo, en la calle, resguardando el orden público, a estar en una situación en conflicto, y además en una relación de complejidad intercultural, digamos, ¿no? Entonces hay un marco de derechos humanos y cómo han sido esas acciones de la institución para el contingente que envía, porque además es gente que no necesariamente vive allá, sino que es mucha gente que está por un periodo en el territorio, que pasa a veces meses, semanas, meses, si ha recibido qué nivel de capacitación, con qué intensidad, con qué recursos, etcétera, con qué contenidos en cuanto a un enfoque de derechos humanos. Y por último, al instituto, preguntarle también acá si pudieran dar cuenta de todo lo que ha dicho, o sea, si pudieran sintetizar, sé que es mucho, pero todo lo que han dicho los organismos internacionales en derechos humanos, incluso relatores anteriores que han venido a Chile en relación al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, porque muchas veces se acuña el término del terrorismo o la violencia rural, y la comunidad internacional se ha referido frente a lo que estamos viviendo acá. Y también la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche desde una perspectiva de derechos humanos. Eso. Gracias, presidente. Gracias, senador Latorre. Senador Moreira. Le cede la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que las cosas que se han dicho aquí no son nuevas. Las hemos oído de parte del gobierno, de parte de Carabineros, de parte del Instituto de Derechos Humanos y de las comunidades indígenas, bueno, de todas las personas que han expresado su opinión al respecto. Y yo entiendo lo que ha dicho el senador Latorre, que en esta comisión de Derechos Humanos, en la cual estoy reemplazando a la senadora Jacqueline Waldeserberger, puntualmente hay un tema que es lo que el Instituto de Derechos Humanos, corríjanme si me equivoco, ha señalado que aquí hay un atropello a los derechos humanos de un menor de edad. Y yo quiero decirle que yo en lo personal soy de los duros, quiero mucho a la institución de Carabineros, pero creo que en el último tiempo han tenido que estar involucrados en una verdadera tempestad, y yo lo entiendo. También entiendo que las cosas desde Santiago, detrás de un escritorio, se ven totalmente distintas a lo que es estar en el lugar donde las papas queman. Porque hay dos realidades. Cada una de esas realidades
es dura. Quien tiene que poner el orden, que es Carabinero, por las instrucciones que le dan los gobiernos y el cumplimiento de la ley, y por otra parte, las personas que protestan, que exigen sus derechos y que forman parte de un problema que el Estado chileno no ha sido capaz de resolver, que es el tema de las comunidades indígenas en nuestro país. Digo esto para que no se vayan a malinterpretar mis palabras, de que a mí me parece de que ni un gobierno, ni nosotros, ni ningún gobierno desde que volvió la democracia en nuestro país, ha podido solucionar el problema de la Araucanía. Ha dicho el senador Latorre, y lo involucro a él, ha dicho de que este no es un problema del presidente Piñera, sino que es un tema relacionado con todos los gobiernos. Prueba de ello que el senador Quintana de la zona ha hecho una autocrítica a través de una entrevista donde él ha señalado de que la militarización, exactamente, yo diría que él dice de que viene desde los gobiernos de la concertación. Y creo que aquí hay responsabilidades compartidas, y yo en el fondo lo que más queremos aquí es escucharlos a ustedes de qué manera pueden cooperar, pueden colaborar para llevar desde la perspectiva de ustedes la paz en un lugar donde están divididos. El pueblo mapuche, que exige sus reivindicaciones, y los ciudadanos que quieren vivir tranquilos y están atemorizados. En lo personal siento que todas las vidas valen igual, y yo he hecho algunas críticas políticas, porque tenemos que hacerlas, porque nosotros somos políticos, de que yo veo de que hoy día se salió a las calles a defender la vida y el atropello al joven Catrillanca, pero yo no vi la misma actitud cuando fue quemada el matrimonio Luxinger-Macay. Entonces esto se transforma finalmente en un tema político que daña el objetivo, y el objetivo es llegar a la paz en la Araucanía. Dicho esto, yo tengo dos puntos que quiero preguntarle. Primero, no sé si es parte del sumario, por su intermedio, presidente. ¿Carabineros reconoce o tiene antecedentes del abuso policial con el menor que sobrevivió? Porque se ha relatado en todas partes que este niño fue llevado a un cuartel de Carabineros, que en el lugar donde lo habrían maltratado, y yo quiero saber cuál es la respuesta de Carabineros con respecto a eso. Sabemos que se han tomado las medidas, nadie está diciendo que Carabineros le ordene a sus subalternos salir a matar, nadie está diciendo eso, pero sí que aquí hay responsabilidades que son judiciales, que eso lo determinará la Fiscalía, y hay responsabilidades que yo por lo menos he visto que Carabineros la ha tomado. El tema está que no por unos pocos ensucien a una institución y termine la institución tener que dar explicaciones permanentemente, porque se va a decir, a partir de esto, se va a decir que sistemáticamente Carabineros está atropellando los derechos humanos de las personas. Y por eso que yo quiero preguntarle si Carabineros se hace cargo de este abuso al joven. Las iniciales solamente. MAPC. Si se hacen cargo de eso, porque es importante, de la misma forma que un general renunció, de la misma forma que se expulsó de la institución, bueno, es importante que Carabineros también nos diga sobre eso. Es muy importante la opinión de Carabineros, que no aparezca como amparando una situación de esa naturaleza, porque nosotros lo hemos leído así en los medios de comunicación. Y la otra y última pregunta es, bueno, yo entiendo que así como los gobiernos hacen estudios, Carabineros tiene que tener informe, estadística. Y mi pregunta es, ¿desde qué ha sido mejor para la paz, para la convivencia? ¿Más Carabineros en la zona o menos Carabineros en la zona? Porque obviamente, no sé cuál es la cantidad, sería bueno saberlo, cómo empezó
cómo empezó el proceso de participación y del envío de carabineros de fuerzas especiales a la zona. ¿Cuánto ha ido aumentando durante todos estos años? Entonces tiene que haber algún informe, alguna opinión, alguna evaluación. Bueno, ¿ha servido que haya más carabineros allá? Claro, la gente piensa que al haber más carabineros allá, la gente dice me siento más segura. Pero ¿y la violencia? Es el sentimiento. Hoy día térmicamente, la sensación térmica de la gente es que uno de los problemas más graves que tenemos nosotros es la delincuencia. Y que no ha habido gobierno en que ha tenido la capacidad de poder controlarlo. Porque la sensación térmica es esa. Y lo que podría ser una contradicción con la crítica que hay a Carabineros es que cuando uno va, lo que decía el senador Navarro, es que en todas partes nos piden más Carabineros. Entonces es una cierta contradicción con respecto a eso. Entonces, como le digo, dos preguntas. De que nos pueda decir el señor director, por su intermedio, presidenta, si se hace cargo de esta grave acusación para el menor que habría sido maltratado, torturado, como se ha dicho, y por otra parte, ¿se necesitan más carabineros allá o menos carabineros? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido la evaluación? ¿Y por qué? Y con esto termino. ¿Por qué para mí es importante la opinión de Carabineros con respecto a este menor? Porque nosotros, cuando asumimos el gobierno con el presidente Piñera, dijimos que una de las tareas más importantes del gobierno era la niñez. Y para nosotros la niñez es un símbolo. Si hay un niño involucrado en esta naturaleza, a mí me parece que es tremendamente grave, no solamente por lo que significa, por el miedo, por el atropello que puede haber tenido ese joven, sino que como imagen pública de un gobierno que coloca en el centro la niñez y por otra parte aparece públicamente como que la fuerza policial agrede a un menor de edad. Es lo que tenía que decir. Gracias, senador Iván Moreira. Senador Felipe Cas. Bueno, primero agradecer a Carabineros, al Instituto Nacional de Derechos Humanos por acompañarnos el día de hoy. Y claramente, y yo me imagino que el director general y su equipo están conscientes, esto es un golpe muy duro a nuestra democracia, a nuestra sociedad, porque claramente Carabineros, que es una institución que juega un rol esencial en ese contrato social, en este caso, y no quiero decir la institución, porque de hecho usted actuó con en forma bastante oportuna para poder tomar medidas, pero sí hubieron miembros involucrados en estar al lado equivocado de la justicia, de hecho obstruyendo la justicia. Un carabinero no solamente hoy día acusado de presunto homicidio, sino que adicionalmente un carabinero hoy día que ya sabemos, confeso, destruyó evidencia fundamental para poder saber la verdad y hacer justicia en el caso de Camilo Catrillanca. Por lo tanto, la situación es claramente muy grave y muy delicada, particularmente para un proceso que yo siento que como Estado, y particularmente este gobierno, pero no solamente este gobierno, requería justamente mayor diálogo, requería justamente mayor profundidad en entender de que también acá hay dimensiones pendientes de nosotros como políticos frente a la realidad de la Araucanía y que se venían empujando con mucha fuerza. Y aquí la verdad que la pregunta que le hago al director general de Carabineros es ¿qué pasó? ¿Por qué no somos capaces de, en un lugar tan sensible como ese, eventualmente tener una selección de personal, de personas que estén sabiendo lo difícil que es? Y aquí no quiero minimizar, y como decía muy bien ahí recién el senador Moreira, distinto desde el escritorio que desde la realidad, pero sabiendo lo complejo que es la realidad ya, y se lo pregunto incluso pensando en el futuro. Y la pregunta va a los dos, también a la teniente coronel a cargo del tema de derechos humanos dentro de la institución. Sabiendo lo complejo que es, uno debiera tener doble cuidado de que el personal que se le asigne a esa zona efectivamente pueda tener extremadamente cuidado con estas materias. Por lo tanto, el daño que se le hace a la sociedad chilena, el daño que se le hace a Carabineros de Chile, al proceso de confianza que estamos tratando de construir, es tremendo.
Entonces, lo primero es cómo el proceso de selección, y aquí se ha hecho mucho énfasis en el comando jungla, no comando jungla. La verdad que quiero precisarle ahí algo que dijo equivocado también mi colega senador Latorre con su intermedio presidenta, de que si el gobierno habría acuñado aquel término. Claramente no ha sido así. El gobierno sí ha acuñado el término de que necesitamos una policía especializada con preparación. En ese mismo lugar murió el sargento Albornoz en el año 2012, en el mismo Ercilla, por un disparo de bala. Por lo tanto, no es un lugar sencillo. Uno quisiera una policía, obviamente, muy bien capacitada, muy bien equipada, pero sobre todo que respete los protocolos de funcionamiento en forma estricta. Tanto de respeto a los derechos humanos como de procedimiento también policial. Entonces, primero la preparación, que nos puedan contar un poco, sobre todo pensando en el futuro, más allá de que la Fiscalía, la Justicia tendrá que hacer su labor, y ahí refuerzo lo que decía también recién el señor Moreira, la importancia que tiene que haya un menor de edad, un niño, un adolescente involucrado en estos cuestionamientos y eventualmente en un sufrimiento importante. La segunda pregunta, ¿cómo es posible que no tengamos, siendo que hay municipios que tienen cámaras que eventualmente no sean susceptibles a ser destruidas? Eso no es algo que sea particularmente caro. Si uno quisiera compatibilizar el hecho de que tengamos una policía bien entrenada, bien preparada, con la tranquilidad ciudadana de que los procedimientos son bien hechos, bueno, lo primero que uno necesita es poder transparentar que todo minuto se esté grabando los procedimientos, ¿cierto? Si es que uno, en el fondo, dice, bueno, queremos tener seguridad ciudadana, por supuesto, y esa es la alternativa de no tener protección policial es completamente absurda. Es imposible no tener protección policial en ninguna parte de Chile. Tenemos que tener protección. Es de hecho un mandato constitucional. Pero lo que sí podemos tener, al mismo tiempo de tener una policía bien entrenada, con buen equipamiento, es tener absoluta transparencia de qué es lo que está ocurriendo en cada instante en esas intervenciones. Por lo tanto, que hay una Cámara que no puede hacer, y eso me consta porque me di el trabajo de poder investigarlo posteriormente, y ahí el mea culpa es global, de decir, ¿qué pasó? Que en un lugar tan sensible como este nos damos el lujo de tener un tipo de registro que eventualmente pueda ser alterado. Y preguntarle si es que eso se puede corregir a la brevedad posible. Lo otro es que yo creo que en esta situación también los gestos políticos son muy importantes. Y claramente lo que ha hecho, creo yo, oportuno de poder transparentar apenas se evidenció este lamentable hecho, primero de la consternación social ciudadana que genera la muerte de Camilo Catrillanca, pero después el agravamiento de poder tergiversar las pruebas. Yo creo que aquí también es importante, director, entender de que la institución claramente, y le insisto, más allá de que sea una o dos o tres o cuatro personas, eso lo dirá después la justicia quién falló. La institución le falló a Chile. Por algunos pocos puede ser, pero claramente hay un fallo. Y yo creo que los gestos políticos son importantes. Y ahí también hacerle un llamado a que ojalá también en su dirección haya también un cierto pedir perdón también a la ciudadanía, a la familia de Camilo Catrillanca, que creo que es relevante. Creo que es relevante el entender de que, sabiendo de que se han tomado decisiones oportunas, es verdad que en épocas anteriores Carabineros no había tenido lo oportuno de poder, ya pasó el caso Huracán, de que no se tomaron decisiones oportunas, pasó en otros casos donde nunca se pidió la responsabilidad de nadie, en casos anteriores. Creo que usted en este momento ha actuado correctamente desde el punto de vista de asumir y de dar transparencia a la ciudadanía cuando se entera de los hechos. Pero creo que es importante también los gestos políticos de parte de la institución. Eso lo tendrá que ver usted, pero es una humilde recomendación también, que siento que el clima político lo amerita. Y por último, aquí no solamente tenemos un grave hecho, que es lo que todos conocemos, sino que solamente después del caso del fallecimiento de Camilo Catrillanca, hemos tenido más de 70 atentados en la zona. Y yo ahí también siento que le hago una pregunta sobre cómo está funcionando nuestra inteligencia. Porque así como cualquier vulneración de los derechos humanos, cualquier alteración o obstrucción de la justicia por parte de un carabinero, como sabemos que ocurrió en este caso, por lo menos así ha sido confeso, bueno,
¿cómo es posible de que hoy día haya ocurrido lo que ocurrió en Ercilla, por ejemplo? ¿Cómo es posible de que, y sabiendo la dificultad que tiene la institución en este momento, después de este golpe de confianza, pero que no haya ninguna persona detenida por los más de 70 atentados que han ocurrido desde, y tal vez son más, dígame usted la cifra, tal vez la tenga más al día que yo, pero que no tengamos a nadie identificado después de los más de 70 atentados que han ocurrido en pocos días, claramente me vuelve a hacer una pregunta que se le hice en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la cual soy parte también miembro permanente, que es qué está pasando con nuestra inteligencia. Porque aquí tenemos claramente dos adversarios muy fuertes. Uno, que son aquellos como el caso del carabinero que obstruyó la justicia y que eventualmente hoy día está acusado de presunto homicidio, pero también tenemos otros adversarios que son grupos violentistas que creen en la violencia en forma sistemática y que claramente hoy día están teniendo un nivel de impunidad tremenda en la región. Entonces, el descontento ciudadano es doble. Es doble porque, por una parte, tenemos la realidad de que la crisis de confianza que se genera por lo ocurrido con la muerte de Camilo Catrillanca, y por otro lado, la crisis de impotencia de decenas, a esta altura ya cientos de familias que han sufrido de la violencia política en la región en forma sistemática. Desde el año 2010, más de 2.700 atentados a la fecha, y por lo tanto la pregunta es ¿qué está pasando ahí? No podemos simplemente mirar hacia el futuro sin hacernos cargo de que hay un adversario muy sistemático que cree en la violencia, desgraciadamente. Y eso hay que combatirlo políticamente con mucho diálogo, con representación política del pueblo mapuche, que es tremendamente pacífico, quien jamás ha elegido a estas personas que creen en la violencia para que lo represente, pero la labor de Carabineros es tremendamente importante también en esta materia, de poder efectivamente hacer frente a estos actos de violencia. Y ahí es donde yo siento, y termino con esto, que la inteligencia juega un rol fundamental. Una cosa es la labor persuasiva, que usted mismo lo ha dicho muchas veces, que es el GOPE, que está muy bien, ojalá siempre ajustándose a los correctos procedimientos, pero la inteligencia juega un rol fundamental. Y yo le quiero preguntar derechamente, desde que usted asumió como director general, porque sabemos que cuando usted asumió la situación de inteligencia no era particularmente muy buena, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está avanzando? Porque honestamente creo que hay un grupo que realmente cree en la violencia y va a seguir haciéndolo, y hay otro grupo mayoritario que afortunadamente no lo hace. Gracias, presidente. Gracias, senador Kass. Yo voy a hacer algunas breves consultas también y con eso finalizamos la ronda para que el señor general se haga cargo de todas estas consultas de la comisión. Yo, en primer lugar, como lo han señalado algunos colegas, creo que tenemos que hacernos cargo entre todos del fracaso de una política de Estado frente al conflicto de la Araucanía. Yo creo que esto es desde hace mucho tiempo que el Estado chileno viene fallando en definir cómo abordar, cómo trabajar, respetando la cultura, respetando las tradiciones y respetando los planteamientos, las demandas, las propuestas del pueblo mapuche, tema que no está radicado en Carabineros. Es un tema de la esfera política que, en mi opinión, es un fracaso, pero que sí tiene impacto en lo que son los procedimientos administrativos de Carabineros que actúan en la región. Porque aquí ya se señalaba que ha habido muertes, asesinatos de Alex Lemun, 2002, de José Buenante, 2005, Matías Catrileo, 2008, Jaime Mendoza Collido, 2009, José Vergara, 2015, la muerte, la desaparición de Rodrigo Melinao, que costó mucho tiempo resolver. Entonces aquí hay, y le consulto a usted, si hay alguna ocupación, alguna preocupación desde el punto de vista administrativo, que es lo que a ustedes les compete, en el sentido de redefinir los protocolos de actuación después de todas estas situaciones ocurridas. Entonces lo de Camilo Catrileo es otra situación más que se suma a lo que ha venido ocurriendo desde hace bastantes décadas. Y de ese tema tenemos que hacernos cargo nosotros y ser capaces de salir de las barricadas y provocar una inflexión en esta política de Estado, provocar un cambio profundo, que es nuestro tema. Sin embargo, mientras aquello sucede, ustedes se han hecho cargo de implementar, hablo de los gobiernos anteriores, de este gobierno, sobre todo a partir del 11 de marzo del 2018, de implementar una política llamado el Plan Araucanía,
que tiene como eje fundamental, que no se separa de los otros años. Yo aquí no quiero entrar en una barricada y decir, mira, la concertación, la nueva mayoría, el gobierno del presidente Piñera. Acá se ha definido como eje central de la actuación en la Araucanía la militarización. Y quizá el Comando Jungla, aunque no se quiera reconocer que se llama, aparece en todos lados, incluso mostrado en los medios de comunicación por el presidente Piñera, es un desafío al pueblo mapuche. Esa foto, esa imagen, decir, mire, ahora partimos al plan Araucanía y partimos con este comando. Y eso, por cierto, que rebota en Carabineros, y es por eso que mi primera pregunta es, ¿se han estudiado a raíz de todo lo que ha sucedido con la muerte de destacados dirigentes mapuches, muchos de ellos jóvenes mapuches, que culmina hoy día con la muerte de Camilo Catrillanca? ¿Han hecho algún cambio en los protocolos? ¿Han reestudiado esta situación de cómo actuar en la Araucanía dada la beligerancia? Ya lo dice el senador Kass, violencia trae más violencia. Entonces, claro, ojalá la inteligencia no operara ex post cuando ya hay muertos, sino que quizá es importante definir en los recursos que se destinan, en los protocolos que se diseñan, definir la inteligencia como un elemento central en la actuación de Carabineros todo el tiempo. No ahora que se desata, por cierto, más violencia dado el ataque y la muerte del joven Catrillanca. Entonces, mi primera pregunta es si ha habido cambios en los procedimientos en estos últimos 10 años. Por decirlo así, nosotros observamos que no, que al contrario se ha insistido en una forma de actuar. Y lo otro, lo que quisiera consultar es, desde el 11 de marzo hasta ahora, la dotación de Carabineros en la zona, ¿cómo, si ha aumentado o no ha aumentado los recursos destinados desde el 11 de marzo hasta ahora? Y lo otro, en relación a la destrucción de las grabaciones y la explicación que da el funcionario carabinero, que en mi opinión son como bastante ingenuas, como bastante poco creíbles, yo quisiera relacionarlas con la forma que se desempeñan los carabineros en la zona. Ellos están con su familia, porque si él aduce que la grabación es por una situación íntima familiar, quiere decir que este destacamento, que los funcionarios están con la familia allá en la Araucanía. Es lo que quiero preguntar, si están estos comandos, se desplazan con toda su familia, porque ahí tendría una lógica la explicación de la destrucción de las pruebas. Y lo último, que es al Instituto de Derechos Humanos, si tiene una evaluación acerca de la actuación de Carabineros en la Araucanía, porque lo que hemos escuchado es un relato de los acontecimientos, pero nos gustaría escuchar una evaluación del despliegue, de la actuación permanente que tiene Carabineros en la zona. Eso, señor general director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, de acuerdo a lo que nos consulta el senador Navarro, si mandamos Carabineros a Colombia para este tema del que se ha hablado tanto, el año actual sí se enviaron 15 carabineros por 28 días a una capacitación en Colombia relacionado con esta materia. Pero del año 2007 hasta ahora se habían enviado anualmente 2 carabineros, lo que hace un total de estos 15 más 7, o sea, son 23 carabineros entre oficiales y personal que han ido a ese curso a Colombia específicamente. No hay más carabineros capacitados en esta materia, no tenemos otros carabineros que hayan ido a este curso específico. ¿Por qué se denomina Jungla? Colombia, la policía de Colombia denomina este curso con ese nombre. Entonces, cuando el personal va a esta capacitación, va a hacer una capacitación relacionada con el curso Jungla que tiene la policía colombiana. No hemos denominado nosotros a este grupo de carabineros de la 9ª y 8ª región como Comando Jungla. Ellos fueron a capacitarse allá, 15 de ellos. Quiero aclarar también que los 4 carabineros que participan en ese procedimiento y que están siendo formalizados
Fiscalía para el proceso futuro. Ninguno de ellos fue a este curso, ninguno de ellos. Ninguno posee esa capacitación. Después, respecto a la instrucción y los protocolos de procedimiento, cada vez que adoptamos procedimientos en zonas complejas como esta, porque es una zona difícil, no es de fácil acceso, hemos tenido serios problemas en ese sector, hemos tenido varias veces encuentros incómodos, por decirlo de alguna manera, se nos ha afectado a nuestro personal. Hay más de 250 carabineros lesionados en ese territorio en los últimos años. Hay un carabinero de apellido Lemun, primo de Alex Lemun, que falleció lamentablemente también en una situación de este tipo en Angol el año 2002, que ha quedado ciego producto de uno de estos enfrentamientos. Le dispararon con una escopeta, lo dejaron ciego de la vista total a ese carabinero de origen mapuche. Y además hemos tenido 2 carabineros muertos ahí, también en la zona. Uno de ellos en el sector de Ercilla y el otro en el sector de Cañete. Cada vez que actuamos y procedemos en esos sectores, por supuesto que revisamos los protocolos de funcionamiento y de operación. Para ingresar al sector es complejo, no es enviar una pareja convencional en un vehículo convencional o en bicicleta o en motocicleta. No se puede actuar en esa forma en ese sector porque es un sector difícil. Yo hice una comparación y la reitero, es como cuando ingresamos a un sector complejo del resto del país. Por ejemplo, en La Legua, siempre se ingresa con un vehículo blindado adelante, con el personal especializado que permita asegurar que no hay problemas en el sector. Por eso que se usa ese protocolo. Cada uno de los procedimientos y cada vez que tenemos situaciones irregulares que nos terminan complicando o que terminan dañando o que terminan siendo difíciles o poco claros, por supuesto que los revisamos, aplicamos las medidas, ponemos todos los antecedentes a disposición de los respectivos tribunales y de la Fiscalía para que se aclaren los hechos, que es lo que hemos hecho en esta oportunidad. Todo lo que nosotros teníamos para entregar en este operativo a los tribunales, a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones, lo hemos puesto a disposición de ellos. Todo. Armamento, vehículos, munición, todo lo que nosotros teníamos, incluidas las cámaras de vigilancia. Las cámaras fueron entregadas ese mismo día, en la noche, para los peritajes respectivos y posteriormente se estableció que en esa cámara que el carabinero efectivamente entregó ese día no estaba la tarjeta con las supuestas imágenes que podían haber del operativo. Por lo tanto, siempre hemos cumplido con los protocolos que tenemos determinados para eso. Pero, por supuesto, también todos los protocolos de nuestras actuaciones los revisamos como corresponde y si tenemos que corregir, corregimos, si tenemos que sancionar, sancionamos y si tenemos que ponerlo a disposición de los tribunales respectivos, lo hacemos en forma inmediata. En eso yo he sido súper claro y lo vamos a seguir siendo. La fecha de permanencia de este tipo de trabajo lo hemos mantenido por casi 2 décadas. Son prácticamente los mismos tipos de procedimientos, los mismos tipos de carabineros y en esta oportunidad se creó este servicio especial que lo componen carabineros del GOPE y de las fuerzas especiales, reforzados también con carabineros de la Escuela de Suboficiales de Concepción que están en prácticas policiales. O sea, no hay personal que hemos sacado de los destacamentos ni de la región ni de otras regiones del país para ocuparlos ahí. Es personal de GOPE, fuerzas especiales y algunos alumnos de la Escuela de Suboficiales de Concepción. Desde ahí provienen y no están afectándose las unidades operativas territoriales de la región ni de otras regiones del país. El tipo de armas que usa la institución es las armas que están autorizadas de acuerdo a la ley para utilizarlas en la zona. O sea, hay desde el uso del gas lacrimógeno, carabina lanzagases, carabina, escopeta antimotines, hasta los elementos de armas como pistolas 9 milímetros, escopetas con tiros de
de caucho o de acero, o sea, los elementos que el Estado de Chile nos ha entregado como institución para el uso en la zona y en todo el resto del país. Son armas que utilizamos en todo el país. No es algo que hemos comprado distinto para operar en esa región. Nosotros utilizamos el mismo tipo de armamento en todo el país. El Grupo de Operaciones GOPE tiene el mismo tipo de arma en todo el territorio nacional. Después, las medidas de protección en las forestales son permanentes, las asigna la respectiva fiscalía o el tribunal respectivo de acuerdo a las necesidades o a las solicitudes que hacen las empresas forestales o los organismos forestales, y tenemos la obligación legal de determinar, establecerla y ponerla. No podemos negar. Nosotros nos hemos opuesto mucho a la cantidad de medidas de protección que se nos asignan, porque significa mayor cantidad de carabineros, mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, creemos que ideal sería no tenerla, pero a medida que los tribunales o la Fiscalía nos dispongan que esas medidas hay que cumplirlas, tenemos la obligación legal de hacerlo. No nos queda otro objetivo que cumplir lo que se nos dispone a través de los tribunales. Y en la reforma de Carabineros que ha determinado y está requiriendo el gobierno, en todas las reformas que se están planteando nos han pedido la opinión, hemos participado en la formalización de los procesos futuros y tenemos claridad que hay situaciones que por supuesto tenemos que mejorar, que tenemos que modificar y a las cuales estamos llanos a participar. No tenemos ningún inconveniente, creemos absolutamente necesario en el control que tiene que tener el gobierno y el Estado de Chile sobre la institución. La institución no se manda sola, no tenemos ninguna autonomía especial. Nuestro enlace directo es con el Ministro del Interior, con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría del Interior y los organismos que ahí corresponda, y con ellos nos entendemos. Y por supuesto que las directrices de que ellos nos den, nosotros tenemos la obligación de cumplirlas, como por supuesto también lo que disponga Su Excelencia el Presidente de la República, sea en este gobierno o en el gobierno que se trabaje en el pasado o en el futuro. Siempre hemos cumplido con cada una de las disposiciones que cada gobierno para el Estado ha determinado. Nosotros no somos obedientes y no somos deliberantes, para nada. Siempre hemos cumplido lo que se nos ha pedido. Después, el senador Latorre me pide que cómo se justifica lo ocurrido en el procedimiento. Por supuesto, y lo he dicho y lo reitero, no queremos por ningún motivo terminar en un procedimiento que se inicia con un delito violento ocurrido en un sector rural, donde se pretende pesquisar a los autores y recuperar la especie de las víctimas, que termina en una situación como esta. Eso por ningún motivo. Se concurre al lugar, se termina en la situación ocurrida. Es un procedimiento que hemos estado revisando desde el primer momento y sobre el cual hemos dado todas las explicaciones que corresponde al caso, pero no podemos justificarlo ni negarlo porque los antecedentes respecto a lo que ocurrió ahí, específicamente en el momento de la muerte del comunero, es una situación que está en un proceso judicial donde la participación es directa de la Fiscalía con la Policía de Investigaciones, y nosotros hemos entregado y vamos a seguir entregando todos aquellos antecedentes que se nos requieran para aclarar este hecho. Queremos que esto se aclare, queremos la tranquilidad de la familia, queremos la tranquilidad del país, por supuesto, y también de la institución. O sea, que nosotros seguimos trabajando con mucha fuerza, con todas las ganas, para que esto se aclare y ojalá a la mayor brevedad posible. No tenemos ninguna duda en eso. La capacitación en Colombia, lo dije, es solamente 23 carabineros que han ido a esta capacitación en todo Chile desde el año 2007 hasta esta fecha. Y lo otro que me pregunta, si va a haber impunidad en el caso, por ningún motivo. Nosotros ya tomamos las determinaciones internas que podíamos tomar en ese momento con las personas que habían participado. Los 4 carabineros que componían la patrulla
que ingresó primero al lugar y que participan en el procedimiento donde se produce la muerte del comunero, por no haber dicho la verdad de inmediato respecto a que el sargento llevaba en ese momento su cámara al lugar, y por haberlo negado sistemáticamente, determinamos de inmediato que fueran dados de baja. Porque esa mentira que nos afectó a la institución plena, como a todo el país, no la vamos a aceptar jamás. Por eso tomamos esa determinación. Y los dos oficiales a los cuales en forma inmediata también se le aceptó la renuncia, en las mismas condiciones. Uno de ellos se constituyó en el operativo posterior a ocurrido el hecho y era el encargado de dirigir la operación desde el primer minuto hasta el último minuto, cuando se hace la recogida al cuartel y se entregan los elementos al Ministerio Público. Y el general jefe de la zona, cuando regresa al lugar y se establece lo que ha ocurrido, tenía la misma obligación de dirigir a su personal y aclarar la situación. Por eso se le aceptó a ambos la renuncia, por la responsabilidad que tienen en los hechos. Es lo mismo, no tiene mayor diferencia. Porque el personal que participa en los hechos y miente sistemáticamente es dado de baja de inmediato. Y a los dos oficiales se le acepta la renuncia de inmediato. La condición es: los 6 se han ido de la institución. Ninguno de ellos sigue en la institución. Eso es taxativo. Pues, senador Moreira, usted me pregunta si tenemos los antecedentes respecto del abuso del menor y de la lesión y todo lo demás. Le pediría, por favor, a la comandante Sosa que ella ha seguido el proceso para que le explique el tema. Palabra, comandante Sosa. Por favor, presidente. Gracias, presidenta. Me voy a remitir entonces específicamente al tema del menor. Efectivamente, cuando él fue detenido junto al comunero que estaba lesionado, él fue trasladado a las 19:20 horas, llegó en custodia a la subcomisaría Ercilla. Luego de haber sido constatado sus lesiones, él presentaba lesiones leves al momento de constatarse las lesiones. A las 20:30 horas él recibe en la en la comisaría de Panguipulli, en la segunda comisaría donde fue trasladado desde Ercilla, él recibe la visita de abogados de la Defensoría Penal Pública. A las 21 horas recibe la visita de abogados particulares. A las 21:30 horas la visita de la magistrada de familia, María Fernanda Lagos. E inclusive a las 2:45 se lleva a efecto una audiencia de control, ¿no es cierto?, de detención, de amparo. Y luego es entregado a las 9:35 con la ficha que nosotros tenemos a Gendarmería. Durante ese tiempo el menor recibió abrigo, recibió alimento y no tenemos otro antecedente con el que contemos en este minuto, todo es materia de investigación, por supuesto, del que contemos qué otra lesión puede haber tenido. Indudablemente las lesiones pueden cambiar, a medida que va pasando el tiempo pueden variar y ese será el organismo pertinente, el médico legal será el determinado, ¿no es cierto?, para ver efectivamente qué tipo de lesiones tiene el menor. Pero durante ese tiempo, efectivamente, yo lo que le señalo es que todas esas personas visitaron al menor durante esa noche y ninguna de ellas en ese momento señaló que el menor estaba siendo sometido a torturas o que tenía algún indicio de tortura. Eso indudablemente en la querella que ya ha presentado, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eventualmente se ocurrirá una formalización del personal que resulte responsable si es que así efectivamente los hechos lo determinaran. Eso, presidenta. Las lesiones, como ya les señalé, son lesiones leves. Están contempladas en el dato de atención 425966 del CESFAM, ¿no es cierto?, de Ercilla. Muchas gracias, teniente coronel. ¿Recupera la palabra, director? Muchas gracias, presidente. Bueno, el senador Moreira también me preguntaba si ha sido
mejor, más carabineros allá en la zona. Solamente en el delito de incendio, el pic de esto fue el año 2015, cuando se crea, el año 2015 se crea la zona de control del orden público, ese año, en marzo del 2015, a raíz de que estaban acrecentándose los procedimientos, los delitos, las lesiones en la zona, especialmente incendio y robo. Y solamente en el delito de incendio, de 1.775 delitos que hubieron el año de incendio del año 2015, el año 2017 se bajó a 1.173 y actualmente, hasta ocurrida esta situación, llevábamos 1.028. O sea, la baja en delitos de incendio era ostensible y también en los delitos de robo en la zona, en la zona en conflicto. Por lo tanto, creemos que el poner mayor prevención a la zona sí surte el efecto que se requiere, que es disminuir la cantidad de sucesos, la cantidad de hechos. Si se necesitan más carabineros allá, la verdad es que yo creo que con lo que tenemos es suficiente y por supuesto que hay que revisar y trabajar en la materia para poder mejorar nuestro servicio. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, de estos carabineros que tenemos desplegados allá, la gran mayoría, y en eso coincido con el senador Navarro, está cubriendo medidas de protección de distintas empresas, algunas familias y algunas personas que están afectadas con amenazas producto de estos hechos ocurridos en el pasado. Así que también es bastante complejo poder eliminar todas las medidas de protección, pero sí estoy de acuerdo en que con los carabineros que tenemos debiéramos funcionar y son suficientes. 356 medidas. Actualmente, como me dice el general Franzani, tenemos 356 medidas de protección en la zona. Y ello se cubre con 1.000 carabineros. 356. 1.500 que tienen en las dos unidades, entre las 3 comisarías de la 9ª región, que son esta jefatura de zonas de control del orden público, más la unidad que tenemos en Los Álamos, en la provincia de Arauco, que toma el cono sur de la provincia de Arauco, Cañete, Tirúa y Contulmo, juntan entre las dos unidades 1.500 carabineros. 1.500. En las medidas de protección utilizamos... ¿Cuánto es el destacamento total? En todo lo que es la macrozona. Todo, el total que hay. Claro. ¿Y de esa cantidad, cuánto se destinan a protección? A medida de protección casi 1.000. De 1.500, 1.000. Claro. Casi. El senador Kass me pregunta si el personal que está allá es el adecuado. El personal que participa y está allá en estas medidas de protección es el personal adecuado, o sea, el personal GOPE, el personal de fuerzas especiales, los alumnos de la escuela y todo el personal que tenemos allá es el adecuado y es el con el que cuenta la institución para este tipo de procedimiento y para este tipo de procesos. Es un trabajo duro, difícil, en las mismas medidas de protección las condiciones de trabajo del personal no son fáciles, son muy difíciles y ustedes saben bien porque conocen el sector. Por lo tanto, el personal que tenemos ahí es el adecuado y por supuesto que cada uno de los protocolos de trabajo de ellos los tenemos que revisar, mejorar e ir renovando, ir cambiando la forma de operar, ir cambiando los horarios, ir cambiando los servicios, ir mejorando las condiciones de ellos también, que es lo que hemos estado trabajando en todos estos años. Nosotros partimos en una zona, cuando se inicia este proceso del año 2015, prácticamente con muy pocos elementos y en el tiempo se han ido mejorando y adecuando para poder operar en mejor forma. Nunca va a ser 100% las necesidades que tenemos, pero estamos trabajando y regulando para que esto mejore. Los protocolos, por supuesto que los revisamos y los errores tenemos que asumirlos y también asumir las responsabilidades y también readecuar esos protocolos para no volver a incurrir en los mismos problemas en el futuro. ¿Por qué no tenemos las cámaras adecuadas y monitoreadas? Yo estoy de acuerdo con usted.
ya le hemos planteado al gobierno la necesidad de renovar estos elementos, de comprar cámaras que tengan una central de monitoreo, que no sean manipulables, que puedan operar en cualquier territorio del país. Por lo tanto, ese proyecto ya lo estamos presentando al gobierno, yo ya se lo he informado al ministro del Interior, para readecuar absolutamente el registro futuro de nuestros procedimientos en ese territorio y en cualquier territorio del país donde tengamos este tipo de situaciones. Después, usted me dice que sería bueno que yo pida perdón por lo ocurrido. Yo lo dije el primer día. Siempre lo he dicho lo mismo. Yo lamento mucho el fallecimiento de este joven Catrillanca en estas condiciones, en ese lugar. Yo de subteniente estoy en la región. Cuando yo era subteniente ya estaba en la región. Fui comisario de Angol, conozco la Temucuicui muy bien. Me tocó trabajar en esa zona, me tocó trabajar con ellos. Yo estuve 2 años de comisario ahí, nunca tuve ningún problema. Fui prefecto de Concepción, me tocó también subrogar en la zona sur de Arauco en varias oportunidades y fui jefe de zona como general allá. Y toda mi relación con las comunidades desde siempre ha sido buena. Yo nunca he tenido ningún problema con las comunidades. He pedido desde el primer momento y he dicho que nosotros como institución y yo como general director lamento mucho lo ocurrido y lo vamos a seguir reiterando. Nadie quiere que pasen estas cosas y nadie quiere que fallezca ninguna persona, sea comunero o sea cualquier ciudadano del país, en situaciones como esta. Por eso, en ese sentido, desde el primer minuto he dicho lo mismo y lo voy a reiterar públicamente y cada vez que se me consulte. Sí, en el tema de inteligencia, nosotros, y lo quiero aclarar, nosotros todos los procedimientos y todos los procesos de investigación de los delitos ocurridos en la 9ª región han sido entregados a la Policía de Investigaciones de Chile. Nosotros no tenemos investigaciones relacionadas con esta materia. Todos los procesos de investigación en la 9ª región han sido entregados por el Ministerio Público a la Policía de Investigación. De todas maneras, nosotros como institución, en conjunto con el Gobierno y con la Policía de Investigaciones, hemos creado una oficina de informaciones de inteligencia en la ciudad de Temuco, en donde estamos trabajando en un edificio de la Policía de Investigaciones, carabineros con investigaciones y con el Gobierno en la información y logrando obtener mejores datos para poder investigar los hechos que están ocurriendo en la zona. Pero los procesos judiciales en esa región han sido entregados a la Policía de Investigaciones en su totalidad. Y la señora presidenta, que usted me consultaba cómo se redefinen los protocolos de actuación de carabineros en la zona, lo que señalé hace poco, nosotros revisamos todos nuestros procedimientos, todos nuestros protocolos, y si hay errores los modificamos, los mejoramos, y por supuesto que no queremos que se vuelvan a repetir situaciones como esta. En eso somos enfáticos en señalarlo. Y si hay que poner antecedentes a disposición de los tribunales respectivos, lo hacemos en forma inmediata. Si hay que tomar medidas administrativas internas que nos permitan también readecuar, sancionar a quienes hayan incurrido en falta respecto a estos protocolos y a estas materias, lo hacemos en forma inmediata. En eso yo soy enfático señalar. Del 11 de marzo hasta ahora, si se ha aumentado la dotación, solamente se creó este organismo que lo componen 40 carabineros en la zona de la Araucanía y 40 carabineros en la zona de Arauco, que es con personal especializado del GOPE y Fuerzas Especiales. No hay un incremento ostensible de la dotación en la zona, son 80 carabineros respecto a los mismos que ya teníamos en los años anteriores, o sea, la cantidad no ha variado sustancialmente.
Son 40 en una región y 40 en la zona sur de Arauco. Sí, tranquilo, tranquilo. Sí. Y respecto a si estos carabineros se van a vivir con su familia, claro, viven en la región con su familia, no exactamente en la comuna de Ercilla a lo mejor, pero sí en Victoria, sí en Traiguén, sí en Angol, sí en Coyipulli y también en Temuco. Viven en distintas ciudades de la región, como también los que viven en la zona de Cañete, viven en Cañete, en Contulmo, en Los Álamos o en Leu. Tenemos algunos lugares de esos con casas fiscales, donde ellos puedan vivir, y otros que ellos arriendan o compran en la región. Muchos de estos carabineros también son de origen de la región, por lo tanto piden voluntariamente trabajar allá. Y lo otro que quiero señalar, que es importante, que nosotros tenemos en nuestra institución más de 3.600 carabineros de origen mapuche. Más de 3.600 carabineros que son de origen mapuche, de familia mapuche. Y en la Escuela de Formación de Temuco privilegiamos la incorporación y el ingreso de jóvenes que vienen de procedencia mapuche para la formación de carabineros, porque es donde postulan ellos. Y además, muchos de nuestros carabineros hablan el mapudungún y lo practican sin ningún inconveniente. Tenemos en cada una de las comunidades una patrulla que trabaja también y se coordina con el Departamento de Derechos Humanos, donde trabajamos con las comunidades en toda su problemática y en todas sus necesidades, y lo hacemos periódicamente en el Alto Biobío, en la 9ª región, al sur de la 8ª, lo hacemos periódicamente. Tenemos patrullas permanentes dedicadas exclusivos a esta materia, a relacionarnos con las comunidades, a trabajar con las comunidades. Nosotros no tenemos ningún problema ni de discriminación, ni de alejamiento, ni de maltrato sostenido con esta materia. Solamente en aquellos sectores donde han ocurrido situaciones graves, que lamentamos, por supuesto que han habido enfrentamientos, lesiones y cosas por el estilo. Pero nuestro trabajo permanente con toda la comunidad de las distintas etnias que tenemos en el país es permanente con ellos y con personal dedicado exclusivo al desarrollo de los procesos con esas comunidades. Y eso lo tenemos como definición institucional. En el tema de derechos humanos, respecto a esta materia, y en ese mismo lugar, también la comandante Sosa y su equipo ha trabajado en crear, y con el Instituto de Derechos Humanos, lo hemos hecho creando monitores, enseñándole a nuestra gente, aplicando todas las normas que correspondan al respeto de los derechos humanos. Y en todos nuestros procesos formativos, en las distintas escuelas, en todas las categorías de personal, oficiales y posterior preparación en la Escuela de Suboficiales y en la Academia Superior, tenemos las cátedras obligatorias respecto a esta materia. O sea, nos hemos preocupado siempre y hace bastantes años de que el tema de los derechos humanos sea respetado y trabajado con mucha energía por parte de la institución. Consulta que no me queda claro. El destacamento carabinero en la zona son 1.500, señala usted. 1.000 de ellos están dedicados a labores de protección. Y estos 80, que hay 40 y 40 en las regiones, ¿esos son las fuerzas especiales que trabajan en las comunidades con conflicto? Porque ¿son parte de los 1.500 o son 80 adicionales? No, son parte de lo mismo. Ellos tienen la obligación por turno, por eso que de patrullar y recorrer los sectores, y siempre hay un personal de ese disponible ante cualquier situación difícil y arriesgada que se produzca. Y están disponibles permanentes, pero es un turno, o sea, porque son 8 horas cada turno de servicio, o 12 horas dependiendo de las necesidades que tengamos. Pero ellos están solamente para eso, para operar en caso de situaciones complejas. Se mantienen en ambos sectores. Son parte de los 1.500, pero están destacados para tareas especiales. Sí, porque son GOPE, son personal especializado. Son GOPE. Muchas gracias, general, por su respuesta. No sé, la directora, señora Consuelo
Contreras, por favor. Gracias, señora presidenta. Nosotros muy breve en materia, la consulta respecto de lo que han señalado los organismos de derechos humanos, los podemos hacer llegar. Hay un informe del relator Ben Emerson de hace un par de años atrás. Hace 4 años, creo que fue, el Consejo de Derechos Humanos hizo observaciones en el examen periódico universal respecto del tema de la Araucanía. En enero de este año vuelve el Consejo de Derechos Humanos a revisar el informe periódico universal del Estado de Chile, por lo tanto es probable que vuelva a aparecer el tema, y ahí, como es de Estado, ustedes también como Parlamento van a tener que seguramente responder algunas de las cuestiones que hay ahí. Podemos enviar tanto lo de Ben Emerson como las observaciones que hay del Consejo de Derechos Humanos en la última revisión de examen periódico, pero este sí puedo decir que fue un tema. Tal vez el tema más importante, donde hubo más preguntas, fue en el tema de Araucanía. Respecto de la evaluación que nosotros hacemos actualmente de la zona, estamos completando información, todavía no la tenemos completa, pero creemos que aquí hay que, sin lugar a dudas, este es un problema, no lo voy a repetir, es un problema del Estado de Chile. Hay que dar señales importantes y voluntad política de diálogo. Creo que el Liceo Agrícola de Ercilla se haya transformado en el cuartel de, no sé si es del GOPE o Fuerzas Especiales de Carabineros. Sí, el que está en la carretera. Claro, es una señal muy fuerte para la comunidad. Un liceo agrícola donado por el gobierno vasco a la comunidad se transforma de educación en represión. Esa es la lectura que dan las comunidades, y yo creo que ahí hay que buscar medidas que no solo tienen que ver con la señal, sino también con la acción política. Nosotros hemos dicho como instituto que aquí el camino es la paz. La paz no es un objetivo, es el camino que hay que construir, y se requiere de buena política en este minuto. Creo que es importante que los buenos y robustos políticos que hay en este país se hagan cargo del tema de la Araucanía y realicen allá un trabajo importante. No es cosa de sentarse a dialogar un par de veces y después ver cómo avanzan las cosas. Creo que ahí hay que demostrar la voluntad política con buenos políticos en el territorio. Esta es una situación de largo aliento. La resolución y el instituto está disponible para ayudar a tender puentes, sentarse como observador cada vez que sea necesario, porque para nosotros es imprescindible la paz como para cualquier habitante de este país. Quisiera señalar, sí, 2 elementos que son, creo, importantes. Uno es el concepto de tortura respecto del adolescente. Para nosotros, todo lo que ocurrió en torno a ese niño, ese día y al día siguiente, constituye la figura de tortura. El ver morir a su peñi al lado, el ser golpeado, las lesiones leves, es posible constatar los moretones que quedaron después de la golpiza de pie y puño, en el trayecto del tractor al carro policial, dentro del carro policial, después permanece casi 24 horas detenido sin entender muy bien por qué, porque es un niño. Ya que le hablen de delito de receptación, yo que no soy abogada me lo tienen que explicar. A un niño, por lo tanto, toda esa figura es lo que constituye el delito de tortura, ¿no? Porque está bajo la custodia del Estado y lo que él vive es una cuestión física y psicológica muy fuerte para un niño, ¿no? Para un adulto es ver morir a alguien al lado, para un niño hay que triplicarlo. Por lo tanto, todo eso constituye el delito de tortura para nosotros. Lo otro es decir que para el instituto y para el consejo del instituto es importante en este proceso de modernización de Carabineros. Sabemos que va a entrar pronto un proyecto de ley
tener en cuenta que Carabineros de Chile es una institución muy importante que debe velar por la seguridad de todos y todas los ciudadanos de este país. Todos, también los comuneros mapuches, ¿no? También las personas los trabajadores de las forestales o de las empresas que están ahí. Y eso tiene que ser debe estar claramente establecido en el proyecto de ley. La seguridad ciudadana no se puede contraponer a los derechos humanos o no se pueden entender como una fórmula dicotómica. Tiene que haber una alianza entre seguridad pública y derechos humanos. No se puede asegurar la vida e integridad de unos a costa de la vida e integridad de otros. Nosotros en el último, y ese es un informe que vamos a hacer llegar, yo tengo pendiente una reunión que la pedí con el general director de Carabineros, que la voy a aplazar un poquito, ya le va a llegar porque le voy a presentar un informe, también se lo podemos hacer llegar a ustedes respecto de los hechos que para nosotros son constitutivos de violación a derechos humanos en la región. Nuestra institución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es un órgano del Estado autónomo. Nosotros no somos una ONG, por lo tanto vamos a actuar con la responsabilidad de ser un órgano del Estado y cumplir con el mandato que la ley nos ha dado de resguardar la violación a derechos humanos entendida como cuando hay afectación a derechos por parte de órganos o agentes del Estado. Para otras cosas está la Fiscalía, está el Ministerio Público, está la Defensoría Penal. Por lo tanto, nosotros vamos a actuar en el campo de acción que nosotros tenemos. Y en estos días hemos visto situaciones, si bien nos parece grave que se hayan aumentado los incendios, 70 incendios en una semana, como decía el senador, nos parece grave, nos parece muy preocupante, pero también hemos visto un incremento en situaciones de violencia hacia personas de las comunidades, mujeres que han sido desnudadas. Yo cuando estuve la semana pasada me encontré con niños con perdigones en la cara, niños que han perdido el ojo por perdigones, y por lo tanto esa cuestión no puede ocurrir. Aquí tenemos que hacer un buen trabajo de protección a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos. Y para eso estamos disponibles para trabajar en conjunto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Consuelo. Con esto estamos concluyendo. Solo yo quisiera al final hacer una solicitud. Si es posible, como lo ha dicho el senador Latorre, definirnos qué es lo que es baja y retiro. Si aquellos es una nomenclatura que está asociada a derechos laborales, a formas de recibir reconocimiento. Y lo otro es si nos puede hacer llegar, si es posible, la resolución, los decretos de baja y retiro. Si es posible hacerlos llegar a la comisión. Los decretos de baja y retiro. Si nos puede hacer llegar. Y lo otro, si es posible, hacer una comparación, porque yo estoy intrigada de qué manera ustedes revisan los protocolos y los van actualizando de acuerdo a las realidades de conflictividad en la zona. Y si es posible tener aquellos protocolos, las modificaciones, para compararlas en todos estos años, 10, 15 años que se está operando. Muchas gracias. Gracias, señor general director, señor general Franzani, señora coronel, teniente coronel Sosa, por estar acá esta tarde con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, señora Consuelo. El objeto de la sesión se levanta. Culmina de esta forma entonces esta sesión de comisión que usted pudo ver a través de las pantallas de TV Senado. Me acompaña, me espera un segundito, el senador Alejandro Navarro. Senador, usted tuvo la posibilidad en la previa de hablar directamente con la familia de Camilo Catrillanca. Se esperaba que pudieran participar el día de hoy, sin embargo no estaban las condiciones, según lo que se argumentó, para que pudieran hacer. A ver, ellos fueron invitados formalmente por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo creo que fue una deferencia del Peña Marcelo Catrillanca informarnos de que habían considerado como familia de que primero van a tener una reunión con
las comunidades el 1 de diciembre. Allí esperan tomar decisiones sobre el procedimiento a seguir. Ellos han planteado que no hay diálogo con el gobierno mientras permanezca el comando Jungla en la Araucanía y que mientras no renuncie el ministro del Interior no están dispuestos para un diálogo con el gobierno. Este es otro poder del Estado, es el Congreso Nacional, y creo que ha habido un tratamiento diferente al señalarnos los motivos de que esperan en esa reunión colectiva de las diversas comunidades tomar una decisión. Ya ha considerado que la opinión anticipada no era adecuada y que ellos esperan tomar una decisión de manera colectiva y la van a informar. Si esa decisión es concurrir a la Comisión de Derechos Humanos, bienvenidos a colaborar para que vuelva la paz a la Araucanía y haya justicia. Por lo que hemos dicho ha sido el asesinato de Camilo Catrillanca. Así es que yo considero justa y apropiada la decisión. Y habrá oportunidad de tenerlo en la comisión, las puertas están abiertas. Lo ha dicho el senador Alejandro Navarro. Senador, le agradecemos su presencia para con nosotros. Están los medios de comunicación afuera también aguardando, pero claro, tenemos la voz de quien es la titular de esta instancia, la senadora Adriana Muñoz. Senadora, preguntarle el día de hoy, ¿qué sensaciones le dejan las respuestas que hace entregar el alto mando de Carabineros? No se hizo presente el Ejecutivo el día de hoy, considerando que quizás hay una sesión especial el día miércoles en Valparaíso, quizás sea esa la oportunidad, pero en lo personal, ¿qué sensación le dejan estas respuestas de parte de Carabineros? Bueno, el general director de Carabineros, don Hermes Soto, nos ha dado su visión acerca de los acontecimientos en la Araucanía hace algunas semanas atrás. Es lo que hemos escuchado en varias oportunidades, lo que narró en la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, y él mantiene su versión de los hechos en el sentido que aquí hay procedimientos administrativos de los cuales tiene que dar cuenta Carabineros, habiendo ellos entregado antecedentes a la Fiscalía. Toda la investigación está ya radicada a nivel judicial. Entonces lo que hemos conocido es el procedimiento, lo que sucedió, el robo del portonazo a los autos, la entrada a Temucuicui, lo engorroso de los disparos porque no está el testigo ocular que eran la filmación. Ha reiterado una vez más que este funcionario carabinero señaló que destruyó las pruebas. Entonces tenemos la misma situación y nosotros hemos reiterado nuestra crítica en el sentido de que aquí hay una situación de militarización de la Araucanía, que por cierto que está en el carril político, no es una decisión que toman los carabineros, ellos implementan una instrucción política, lo ha dicho claramente el general Hermes Soto, ellos son subordinados al poder político. Sin embargo, nos deja mucho que desear los protocolos de procedimiento de Carabineros. Yo insistí en preguntar si se revisan permanentemente, después que del año 2002 estamos siendo testigos de muerte de una gran cantidad de jóvenes comuneros mapuche. ¿Lo personal, perdón, senadora, le satisfacen este tipo de respuestas? A mí no me satisfacen porque yo creo que aquí hay una insistencia en una respuesta militar a un conflicto que es cultural, que es político en el fondo, y eso nos hace un llamado a nosotros a tener que dar cuenta que aquí hay un fracaso de una política de Estado que tiene como eje central la militarización de la Araucanía, y de aquello tenemos que hacernos cargos todos. Esto viene de hace varias décadas, independiente de los gobiernos. Aquí no ha habido voluntad política para definir una política de Estado que, independiente de los gobiernos, pueda dar respuesta responsable, una respuesta respetuosa del pueblo mapuche para abordar las demandas profundas, estructurales del pueblo mapuche, que son las tierras. A mí me deja muy preocupada una información que ha dado el general director don Hermes Soto, diciendo que el destacamento carabinero son 1.500 en la región y de los cuales 1.000 se destinan a tareas de protección. Hay 300, casi 400 solicitudes de protección de empresas, de personas que tienen temor. O sea, de 1.500 carabineros, 1.000 dedicados a la protección. Me parece que de verdad eso deja harto que desear en materia de ocupación por el problema hoy día que tiene la Araucanía. Así que esperamos, yo he solicitado 3 informes, uno que nos cuenten cuál es la diferencia entre retiro, ¿cierto?, y llamar a retiro o dar de baja, porque ahí no sabemos si estos oficiales o estos carabineros, el retiro puede significar que posteriormente los reintegran. Vemos que hay muchos oficiales que están hoy día recibiendo pensión y beneficios, pero a la vez se les reintegra con nuevos sueldos, con nueva remuneración. Así que eso quedó el de enviarlo, y además de aquello yo he solicitado una comparación de los protocolos
que tiene Carabineros en los últimos 15 años. Que quiero ver de qué manera se han ido modificando, han ido cambiando de acuerdo a la realidad de la región de la Araucanía. Senadora, le agradecemos su presencia para con nosotros en TV Senado. Sabemos que hay un punto de prensa, así que la dejamos liberada para que pueda también acudir a él. El punto de prensa que está afuera del Salón de los Presidentes donde nos encontramos. Tenemos, mire, les voy a contar, hay un punto de prensa que está con los medios de comunicación ahondando en algunos de los detalles que se han dado en esta Comisión de Derechos Humanos. Tenemos cerquita donde estamos nosotros al senador Iván Moreira, está el senador Juan Ignacio Latorre, conversando con la titular también del INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que vamos a tratar de dar un margen a cada uno. Senador Iván Moreira, saludarlo esta tarde. Usted preguntaba por el tema sobre todo de los menores que han estado involucrados, o el menor que ha estado involucrado principalmente en el caso Catrillanca. ¿Le satisface la respuesta que entrega la institución el día de hoy? Mire, no somos los políticos los que tenemos que esclarecer la verdad judicial. Para eso está la Fiscalía y están los tribunales. Lo que sí es importante para nosotros es que cuando el gobierno del presidente Piñera ha hecho de la niñez el centro de su gobierno, no podemos tener instituciones del Estado que hoy día queden en la mirada, en la crítica, en la duda de qué fue lo que pasó con un menor que ha fallecido y el otro que sobrevivió en una situación tan extrema como la que se vive permanentemente en la Araucanía. Por otra parte, decir que yo me quedo con las palabras de la directora de Derechos Humanos, con quien muchas veces podemos tener diferencias, pero lo importante es que ella dijo necesitamos de la buena política para resolver este problema de Estado que es la Araucanía. Y yo me sumo a eso. Y para sumarnos tenemos que dejar nuestras trincheras políticas y esta guerra de declaraciones que no contribuyen a nada. No podemos aprovecharnos políticamente de una coyuntura, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Por eso yo espero que este llamado de atención que nos hace la sociedad sea tomado en cuenta con rigurosidad, con respeto y con dedicación a solucionar el problema de la Araucanía. Muchas gracias, senador Iván Moreira. También va acudiendo en estos momentos hacia el punto de prensa, puesto que los medios de comunicación estaban captando las reacciones, por ejemplo, del general director de Carabineros, a quien pudimos escuchar, adelante por favor, a quien pudimos escuchar en extenso en esta comisión. Básicamente una de las autoridades que acudieron, la otra, la titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la saludamos nuevamente y preguntarle si le satisfacen un poco. Ustedes ya habían tenido oportunidad de escuchar a Carabineros y si me puede hablar un poco sobre las acciones que usted anticipó ante la comisión se están desarrollando en torno al caso Catrillanca. Bueno, para nosotros es importante en el caso de Camilo Catrillanca poder llegar a la verdad lo antes posible. Hemos dicho varias veces que la situación del equilibrio en la Araucanía es un equilibrio muy frágil. Aquí es importante llegar a la verdad rápidamente y hacer justicia. Y en ese sentido, que todos los antecedentes se pongan a disposición de las autoridades competentes. Nosotros, en apoyo a conseguir la verdad, hemos presentado una querella por tortura en contra de quienes resulten responsables por la situación del adolescente que iba con Camilo Catrillanca, una querella que contiene 3 elementos: por homicidio calificado en el caso de Camilo Catrillanca, homicidio frustrado en el caso del adolescente y obstrucción a la investigación. Por lo tanto, a través de esas querellas nosotros vamos a apoyar el proceso de llegar a la verdad y hacer justicia en este caso. Especialmente delicado el caso del menor de edad que está involucrado precisamente en esto. Usted decía, no soy abogada, pero queremos también saber, sin duda, si tiene alguna noción respecto a que, como lo decía el senador Iván Moreira, una cosa son las bajas, otra cosa son los eventuales procesos penales o criminales que se abran. Ustedes obviamente van a apostar por el tema judicial más que a una medida de tipo administrativo en cuanto a sanciones penales o de cárcel si corresponde. Por supuesto, aquí para nosotros hay un delito cometido. La tortura está penada por la ley en Chile. Torturar es un delito. Por lo tanto, nosotros vamos a perseguir ese delito porque además está en el mandato del instituto. En este país no se puede torturar y por lo tanto vamos a hacer todo lo que tengamos en nuestra mano para sancionar para que la justicia sancione el delito. Lo mismo el homicidio a manos de agentes del Estado. Creemos que también es una vulneración gravísima de los derechos humanos. Es vulnerar el derecho a la vida y por lo tanto también vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos de acuerdo a nuestro mandato para que se conozca la verdad y se haga justicia.
Muchas gracias, le agradecemos a la titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos y junto a ella precisamente también porque hay un tema que tiene que ver con el INDH y que está en tratamiento sobre el mecanismo nacional para los delitos de tortura, precisamente tratos inhumanos, crueles y degradantes, que también ha estado en la palestra legislativa. Vamos a pasar, si les parece, a una comisión que se está desarrollando en otro sector de acá del Congreso Nacional, la instancia de vivienda, que está viendo el proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria, y posteriormente también estaremos empalmando con la Comisión de Educación y el nuevo CAE. Quédese junto a nosotros. Esto es sesión de comisiones a